Dios les bendiga, hermanos. Pues gracias a Dios porque Él es bueno en todo tiempo. Le pido a Dios que me ayude en mi debilidad y que su palabra sea predicada. Amén. Bueno, muy bien. Pues gracias a Dios, ya terminamos la serie que tiene que ver con la defensa de nuestra fe. Y a partir de hoy vamos a empezar una carrera larga que yo creo que nos va a llevar al menos unos 2 años, pero yo estoy emocionado con respecto a esta enseñanza, a esta serie, porque tiene que ver con lo que, no sé si recuerdan lo que dijo nuestro hermano Yechua la semana pasada. ¿Sí se acuerdan de lo que habló? ¿Qué era? Ay, tú qué chiste, no. La esencia del cristianismo, ¿no? Que la esencia del cristianismo, ¿quién es? Es una persona, es Cristo, es Dios, ¿sí? Y como cristianos, seguimos a Cristo, aceptamos a Cristo en nuestro corazón, le confesamos como nuestro Señor y Salvador, somos cristianos, o seguidores de Cristo, seguidores de su palabra, del camino, de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Cada día recordamos en la comunión lo que Jesús hizo por nosotros, pero lamentablemente, así como somos seguidores de Cristo, conocemos tan poco de Él. Es decir, a veces no quiero decir que seamos... que estemos pecando, pero a veces le prestamos como más atención a otras cosas que a Cristo mismo. Es decir, a veces nos centramos, hemos llevado la serie del fruto del Espíritu, la serie de los nombres de Dios, la serie del orden de Dios, la serie del corazón, la serie de la defensa de nuestra fe, y son cosas necesarias, ¿no? Pero todo esto tenemos que vincularlo y centrarnos en la persona de Cristo, en quién es Cristo. Porque Él es nuestra esencia, Él es nuestro Salvador, y la Biblia enseña que Cristo es superior a todo. Cristo está por encima de todo, se le dio nombre sobre todo nombre. Y como les digo, a veces conocemos tan poco de Él. Y en esta serie se llama Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, porque nuestra vida tiene que estar enfocada en Él, nuestros ojos tienen que estar en Él. Pasan situaciones, pasan problemas, pasan cosas que afectan a nuestras vidas, en las cuales nos dañan emocionalmente, nos dañan de muchas formas. Por eso nuestra mirada tiene que estar fija en Cristo, tiene que estar fija en Él, porque si no cualquier cosa nos va a mover, mayor o menor medida nos va a mover, ¿sí? Por eso nuestra mirada tiene que estar, Señor, pase lo que pase, mis ojos están puestos en ti. Y antes de continuar, quiero invitarlo a que junto conmigo haga no sé si llamarlo reto, desafío. Quiero invitarlo a que conmigo se aprenda Hebreos 12, 1 y 2. Si lo pueden poner, Hebreos 12, del 1 al 2, que ya lo conocemos de forma general, lo hemos oído, pero a ciencia cierta a veces no lo sabemos, porque va a ser nuestra base para estos 2 años. Cada domingo que estemos exponiendo acerca de esta serie, le voy a pedir a algún hermano que pase y lo diga, quien quiera, para estarlo reforzando. Van a tener 2 años para estarlo aprendiendo, entonces vamos a estar bien filosos con este versículo. Vamos a leer todos juntos, que dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Le animo a que lo estudie, a que se lo aprenda, porque vamos a ver, antes de entrar a estos 2 años, vamos a ver libro por libro, es decir, ¿cuántos libros tiene la Biblia? ¿O cartas incluido? 66. Vamos a ver libro por libro dónde está Cristo.
Porque Cristo dice que cuando regresó de la muerte, se le apareció a dos discípulos que iban a Emaús. Y dice que desde la ley de Moisés hasta los profetas les decía todo lo que declaraban de él. Y Cristo es la razón de todo, es la palabra de todo. Entonces vamos a irnos desde Génesis hasta Apocalipsis, ver dónde está Cristo, ver el símbolo de Cristo, ver la promesa de Cristo, ver lo que Él hace por nosotros, a través de nosotros. Entonces por eso digo que van a ser mucho tiempo. Pero antes de entrar a esto, que para mí me emociona, vamos a dejar una base acerca de la supremacía de Cristo. Y en esta base de la supremacía de Cristo nos vamos a llevar unos 2 meses más o menos, en la pura introducción. Fue lo que le dije a nuestro pastor: oye, ¿no se enoja si me tardo 2 meses en la introducción? Dice, no, pues adelante, pues hay mucho tiempo, ¿no? Yo quisiera, le comentaba a mi esposa, yo quisiera enseñar todo en un solo mensaje y que ya saliéramos así con, wow, pero pues necesitamos paciencia, ¿no? Entonces, la supremacía de Cristo tiene que ver con la autoridad de quién es Él, con su naturaleza divina. Es decir, afirmar que Cristo es supremo, es superior, es afirmar que Cristo es Dios. Y con eso vamos a quitar muchas doctrinas de los mormones, de los testigos de Jehová, que lo ven como un mero profeta o simplemente algún hombre moral, alguien que estuvo ahí. Supremacía no es una palabra que venga en la Biblia. ¿Sí? No vamos a encontrar Cristo es supremo o la supremacía de Cristo. Pero vamos a encontrar que la Biblia enseña que Cristo es el que tiene más rango en autoridad. Es el mayor de todos, y eso sí lo enseña la Biblia. La palabra decir Cristo es supremo o supremacía de Cristo es decir que Él es el mayor en el mayor grado, el más alto en honor, en gloria, en autoridad, en calidad. ¿Sí? Él es básicamente, no hay nada mejor que Cristo. Decir que Cristo es supremo, afirmar la supremacía de Cristo, es decir, no hay nada ni nadie mejor que Cristo. Lo supremo es lo máximo. Jesús es lo máximo en poder, gloria, autoridad e importancia. Una parte integral respecto a la persona de Cristo, con persona me refiero a su carácter, a su humanidad, a su divinidad, no me refiero a Cristo como hombre. Con persona entendamos, una persona se refiere a alguien que tiene voluntad de decidir. A Cristo, Dios es una persona, el Espíritu Santo es una persona. No estoy diciendo que sean hombres, humanos como nosotros, sino me refiero a alguien que tiene carácter, a alguien que tiene voluntad, a alguien que tiene conciencia. A eso es a lo que me refiero como persona, para que no lo malentienda. Entonces, respecto a la persona de Cristo y a su supremacía, hay una parte integral, esto lo vamos a ver más adelante, es que Cristo tiene oficios. Cristo vino y nos mostró que Él tiene un trabajo que hacer, porque Él decidió hacerlo. Es decir, Él es la forma perfecta de cómo debieron haber sido estos oficios. Los principales 3 oficios que encontramos en Cristo, ¿alguien los conoce de pura casualidad? ¿O ha oído hablar de los oficios de Cristo? ¿O ha oído hablar acerca de lo que hizo Cristo? Pues en su humanidad y lo sigue siendo en su divinidad. Es el Salvador, pero no es un oficio, es parte de su carácter. Un oficio es un trabajo que vino a hacer. Bueno, eso es un trabajo normal. Me refiero a un oficio, fíjense, en el Antiguo Testamento tuvimos 3 principales oficios para el pueblo de Israel, para el mensaje hacia el pueblo de Israel, para el mensaje de salvación, para acerca de todo lo que tiene que ver en cuanto al tabernáculo, al templo, a la dirección del pueblo. Tenemos 3 principales oficios. ¿Alguien los conoce? Profeta es uno, sacerdote y rey. Eran los 3 principales. El rey dirigía a la nación de forma civil, el sacerdote dirigía, o el sumo sacerdote dirigía y presidía en el templo, y el profeta traía la palabra de Dios directamente al pueblo, al rey o al sacerdote. Y encontramos nosotros en el Antiguo Testamento que ningún hombre cumplió a la perfección estos 3 oficios. Y ningún hombre llevó a cabo los 3 oficios. Siempre fue o un rey, o un sacerdote, o un profeta. Y encontramos en Cristo que es la única persona que llevó los 3 oficios al mismo tiempo y de forma perfecta. Es decir, Él vino a enseñarnos y a demostrar lo que es un profeta, lo que es un sacerdote y lo que es un rey. Entonces vemos, por ejemplo, rápidamente, el profeta, el sacerdote y el rey nunca podían sustituir o hacer la labor de otro. Encontramos, por ejemplo, a Saúl o a Jeroboam que quisieron ofrecer sacrificios. Que eso Samuel le dijo, eso no te competía a ti. Eso no era tu trabajo. Y era trabajo de Samuel porque Samuel
Fíjense, Samuel fue sacerdote y profeta, llevó dos, pero no fue rey. ¿Sí? Dentro del profeta va el juez, ¿sí? En algunos casos, pero nunca hubo nadie que llevara los tres oficios. ¿Sí me entienden? Entonces, el rey no podía ofrecer sacrificio. Tampoco los profetas, no hubo ningún profeta que dirigiera como rey a la nación. O sea, no hubo ningún rey que fuera profeta recibiendo la palabra de Dios. Con esto encontramos, por ejemplo, en el rey David. El rey David en los Salmos profetizó. Recibió palabra de Dios acerca de su hijo. En los Salmos encontramos, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, refiriéndose a Cristo. Estaba profetizando. Pero, ¿qué creen? Cuando David vivió, cuando David estuvo dirigiendo al reino de Judá, cuando pedía dirección, no hablaba con Dios, iba con el profeta. Y cuando tenía que ser reprendido, no hablaba Dios directamente con él, enviaba a sus profetas. ¿Sí? Samuel ungió a David, el profeta. Natán reprendió a David. Gad, el profeta, reprendió a David. Pero David profetizó siendo inspirado por el Espíritu Santo, pero en su función y oficio no recibía la palabra directamente de Dios para darla al pueblo. Ese era el profeta. ¿Sí me entienden? Él escribió inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, vemos que el profeta no dirigía ni presidía al pueblo como rey. No hubo ningún rey que dijera también Dios el profeta, no. Cristo es superior a todo hombre. Ahí en 1 Timoteo 1:17, refiriéndose a Cristo, dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. A David le fue dicho, de tus simientes hará un rey eterno, y su reino será inconmovible. Él será el Rey de reyes, eterno. En Hebreos 7:24 tenemos su oficio de sacerdote. Dice, mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Estoy yendo por encimita porque eso lo vamos a ver después. Profeta, Juan 12:49, dice Jesús, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. ¿Qué hacía el profeta? Hablaba lo que Dios le decía. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Sí? Él cumplió la perfección, los tres, porque lo que el Padre le decía, haz, Él lo hacía y Él lo decía. Y Él nunca resistió a la voluntad de Dios. ¿Sí? Aun cuando dijo, pasa de mí esa copa, dijo, hágase tu voluntad. Él fue el sacerdote perfecto porque hasta el día de hoy intercede por nosotros. Eso lo vamos a ver más adelante, pero quiero que lo vea nada más con esta frase. El sacerdote entraba al templo con pecado propio y sangre ajena. Sangre de un cordero, de un macho cabrío, pero Jesús entró con pecado ajeno y sangre propia. Y Él hizo perfecto el sacrificio. Encontramos respecto a la supremacía de Cristo, principalmente en dos libros o cartas de la Biblia, donde exponen de forma magistral acerca de Cristo y de su divinidad, que es en Hebreos y en Colosenses. Esas dos cartas hablan magistralmente de Cristo. Uno de los temas principales de Hebreos estaba dirigido a los hebreos, que era el pueblo judío, que se habían convertido, algunos que estaban dudando y a otros que negaban la divinidad. Entonces, ¿qué es lo que hace Hebreos? El autor de Hebreos dice, te voy a exponer y te voy a mostrar cómo el Antiguo Testamento viene siendo sombra de lo que es Cristo. En Cristo encontramos la perfección de lo que es el cumplimiento de todas las tradiciones, funciones del Antiguo Testamento. Es decir, Él es el cumplimiento de todo lo que la ley decía. Jesús no representa una nueva forma de hacer las cosas simplemente, sino decir, esta es la forma perfecta que todo aquello representaba. Esto es lo que desde el principio debió haber sido, dice Cristo. ¿Sí? Recuerden que Jesús dijo, yo no he venido a abolir la ley, vine a cumplirla. ¿Sí? Y Él es la representación de lo que es la ley, de lo perfecto que es la ley, y ahora nosotros en gracia, lo que tuvo que haber sido la ley en un principio. ¿Sí? Porque ninguno aquí nos conocemos la ley al derecho y al revés, ni seguimos tradiciones o mandamientos hechos por hombres, ni costumbres. Estamos en la libertad que Cristo nos dio, pero esta libertad nos lleva precisamente a alejarnos del pecado, lo que tuvo que haber sido en un principio. Él es el cumplimiento real de la antigua forma de hacer las cosas. En Hebreos 8:6 dice, por tanto, ahora mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Es decir, ¿el antiguo pacto estaba mal? No, era bueno, pero Cristo es mejor.
es superior. Es mediador de mejores promesas. ¿Las promesas del Antiguo Testamento eran malas? No, eran buenas, pero Cristo es mejor. ¿Recuerdan el refrán que nos dice nuestro pastor? Creo que también se dice su papá, de lo bueno lo mejor y de lo mejor lo bueno. ¿Sí? O sea, la ley no era mala, para que no malentiendan. El Antiguo Testamento no era malo, ¿sí? Pero Cristo vino a darlo mejor. De lo mejor, de lo bueno, Cristo vino a dar todavía más excelencia porque Él es supremo en todo. Jesús es más grande que todo el sistema del Antiguo Testamento. Él abarca y reemplaza la antigua forma de decir, porque encontramos en el Nuevo Testamento algo que nadie conocía, que es la ley de Cristo. Y eso también lo vamos a ver, la ley de Cristo. ¿Qué es la ley de Cristo? O sea, si no vino a abolir, porque se habla de la ley de Cristo. ¿Qué es la ley de Cristo? En Hebreos 7, 24, 25 dice, mas este permanece para siempre porque tiene un sacerdocio inmutable, por el cual también puede salvar perpetuamente. No dice de mientras, no, salva perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Moisés intercedía por el pueblo, pero ¿qué creen? Moisés murió. No podía seguir intercediendo por el pueblo. Moisés no podía ofrecer en sí su vida por el pueblo, porque él también era pecador. Él tampoco entró a la tierra prometida. Pero Cristo es perfecto, su sangre es perfecta y Él vive para siempre. Por lo tanto, su intercesión para ti y para conmigo es eterna, es para siempre y no cambia. ¿Por qué creemos, y esto se lo digo nada más así por encimita, que la salvación depende de nosotros, cuando es Él el que intercede por nosotros, por ti y por mí? Hebreos explica que Cristo es supremo no solo en funciones y un sistema, sino que Él habla de que Cristo es superior en todas las cosas y que es Dios mismo. Hebreos 1:3 dice acerca de Cristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, hablando de Cristo, y la imagen misma de Dios, y quien sustenta todas las cosas, no solo algunas, todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y aquí también habla, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ni los ángeles se comparan a Cristo, porque Él es superior en la humanidad de nosotros y en la divinidad. A todo ser celestial es superior, porque es Dios, porque es Cristo. Colosenses 2:9, entramos a Colosenses donde dice, en Él habita corporalmente, en su cuerpo, porque Él tiene un cuerpo glorificado, en Él habita corporalmente toda, no una parte, no es un pequeño Dios, no, toda la plenitud de la deidad. O sea, en Él no lo vamos a entender, pero toda esta infinidad de la deidad cabe en Cristo. ¿Sí me entienden? Dios en nosotros solo se muestra en ciertas medidas, pero Dios es infinito y este Dios infinito cabe en Cristo, habita en Cristo, está en Cristo porque Cristo es infinito y es perfecto. Él puede soportar porque Jesús es Dios. Colosenses 1 del 15 al 23, también le animo que se lo aprenda, yo me lo aprendí porque me fascina. Desde el momento en que Dios puso en mi corazón hablar acerca de Cristo y que nuestros corazones vayan a conocer a Cristo, Dios me dijo, estudia y apréndete esto, apréndete esta carta. Porque habla de la supremacía de Cristo. Dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Él es supremo, Él es supremo. Y primogénito no se refiere que fue el primero en nacer, sino que es el mayor en autoridad. A veces esto sacan los testigos de Jehová a decir primogénito, ¿ves? El primero en ser creado. Pero no, prototokos quiere decir, que es la palabra griega, el mayor en autoridad. El hermano mayor, el hijo con mayor autoridad. Vea, usted va a encontrar en la palabra de Dios que solo se habla de un hijo de Dios. De los demás se refiere hijos de Dios. Pero hijo, solo uno. Hijos somos todos. Santos somos todos. Hijo y santo, solo uno. Cristo. Porque Él es mayor que todo.
Él es mayor que todos nosotros. Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Él es creador. Porque dice que sin Jesús nada de lo que ha sido creado, fue hecho. Él es. Pablo dice, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Ahí estoy continuando en Colosenses en el 17. En Él, o sea, que dicen que las cosas subsisten, quiere decir que siguen viviendo, que seguimos viviendo, que seguimos teniendo vida a causa de Él. No es solo que Cristo dijo, sé hecho y ya, sino que Él sustenta todavía las cosas con la palabra de su poder. Y también dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Pero a ver, ¿cómo que es el primogénito de entre los muertos? ¿Qué no Lázaro había resucitado antes que Él? Pero Lázaro resucitó con el poder de Cristo. Cristo resucitó con su propio poder. Porque dice, a mí no me quitan la vida, yo la entrego y de mí mismo la vuelvo a tomar. Es decir, Cristo no dijo, a ver quién me resucita, a ver qué profeta o a ver quién viene a resucitarme. No, dice, yo la entrego y yo mismo la tomo porque tengo poder para darla y para tomarla. Porque Él venció la muerte, por eso es el primogénito de entre los muertos, porque Él mismo resucitó con su propio poder. Para que en todo, no para que en unas cosas, no para que en esto sí, en aquello no, para que en todo Él sea el primero, tenga la preeminencia. Él está por encima. Cristo tiene autoridad sobre la iglesia, sobre la creación, sobre la muerte, sobre todo. Cristo está antes que todas las cosas. Él abarca todas las cosas. Cristo es supremo. Hemos visto, se ha puesto a pensar con lo que hemos hablado. ¿Conocía? ¿Había visto a Cristo de esta forma? ¿Había entendido un poco acerca de ese Cristo? Y lo que nos falta por recorrer. Cristo es el único camino. No se nos dice que hay muchos caminos. No se nos dice que haz esto y posiblemente por así, o por acá, o por acá. No dice yo soy el camino. No soy un camino. Yo soy la verdad, no una verdad. Y yo soy la vida. Jesús dice yo soy el único camino. No es como las religiones dicen, no es como los hombres dicen que todos los caminos llevan a Dios de diferentes formas. No, solo hay un camino. Es más, ni siquiera la religión del cristianismo te lleva a Dios. Es Cristo quien te lleva a Dios. Porque podemos estar en una religión, como les he dicho antes, podemos estar en la religión correcta, con la palabra correcta, con los hermanos correctas y aún así no tener a Cristo en nuestros corazones. El camino es Cristo, no es el pastor, no es la palabra que estás recibiendo, no son los hermanos, no es el lugar, no es el nombre de cristiano, es Cristo. Es Cristo. Porque yo creo que aún dentro de los católicos hay pocos, a lo mejor, pero hay gente que ama a Cristo. Y yo he visto testimonio de gente que sale de ahí porque Cristo los transforma. Estando ahí se dan cuenta. Lutero, estando en la religión católica, dijo, aquí hay algo raro. No vino al cristianismo, no vino a los puritanos, a los presbiterianos, a los anabaptistas que estaban en ese tiempo. Dentro de esa religión, Cristo le alumbró y vio los ojos, y abrió los ojos. No es solo un maestro moral al que podemos yo decir escojo a Cristo. Acabo también está Buda, está Mahatma, está otro hombre, el Papa. No es un hombre moral, es Dios. Por eso está por encima de todo. Por eso Él es el único camino. Cristo es el sacrificio perfecto. El decir que Cristo es supremo también nos deja claro que no hay otro sacrificio, no hay otra forma de expiar nuestros pecados más que por Él mismo. Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por eso tenía que estar día tras día, tras día, tras día, tras día el sacrificio, día tras día por los pecados de su pueblo. Día tras día. Hubo una ocasión en que cuenta la Biblia que Moisés derramó sangre sobre todo Israel. Imagínense la peste y el olor de ese momento. Porque no era nada más aquí un chorrito de sangre, no, eran baños de sangre. Y no sobre un grupito de gente, millones, miles de personas bañadas en sangre. Imagínense el hedor. Imagínense, pero todo eso no era suficiente. Pero Cristo entró una vez y para siempre. Dice la Biblia en Hebreos, Él entró una vez y para siempre. Porque un sacrificio del Dios perfecto fue perfecto.
fue eterno, fue para siempre, una vez y para siempre. Ya no necesitamos quemar incienso, ni traer ofrendas, ni traer animales, porque Cristo ya pagó. Él es el sacrificio perfecto, Él reemplazó, cumplió ese sistema y dijo, ahora viene lo mejor. Antes todo esto era imagen de lo que había de ser, pero ahora viene lo mejor. Cristo es nuestra santificación. Somos salvos por gracia, por lo que Cristo hizo en nosotros, pero también la Biblia nos enseña que sin Cristo, aún siendo salvos, no podemos seguir siendo santificados. En Filipenses 2, del 12 al 13, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y uno dice, pues voy a trabajar, pero dice, ¿qué crees? Ocúpate en tu salvación con temor y temblor, pero es Dios mismo el que produce en ustedes el querer como el hacer. Es decir, estoy siendo santificado, estoy ocupándome, estoy trabajando, pero ese deseo, fíjate que no nació de ti. Es Dios quien puso en ti el querer como el hacer, por su buena voluntad. También ahí en Filipenses, en el primer capítulo, dice... ¿Dónde están? 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién la va a perfeccionar? Dios, Cristo en nosotros. Es decir, aún siendo salvo, si estoy siendo santificado, creciendo en madurez, en palabra, en todo lo bueno de Dios, aún es Cristo en mí. Aún es Cristo supremo en nuestra santificación. Cristo es supremo. Esta doctrina, enseñanza, es esencial para nuestra forma de ver y adorar a Cristo. Porque a veces decimos, sí, Cristo, soy cristiano, obviamente lo adoro, obviamente ya, y lo damos como por hecho. Pues sí, Cristo vino y murió por mí y ya. No sé por qué en nuestra imagen a veces, no quiero que me lo entienda, pero le damos como más honor al Padre. Se habla de Dios el Padre, Dios, Jehová, Señor. Y a veces en nuestra mente está Dios el Padre. Y dejamos de lado al Hijo, a quien dice, adórenle a Él. Algo curioso, ya después hablaremos de esto, pero del Espíritu Santo no se dice que le adoremos. Nada más se lo quiero dejar ahí. No dice que le adoremos. A quien dice que le adoremos, a quien dice que arrojaremos nuestras coronas delante de Él, es a Cristo. Dice, Cristo nos pondrá las coronas de vida, pero decidimos, no Señor, esa ni siquiera es mía, tú te la mereces porque tú hiciste la obra en mí. A Cristo es al que se le dicen los ángeles, adórenle todos los ángeles de Dios. Eso está en Hebreos 1. Dice, ¿a cuál de los ángeles, a qué persona se le dice, adórenle todos los ángeles de Dios? Porque Cristo se le dio nombre sobre todo nombre. Y vean lo que les decía. Eso hablaremos más adelante, pero estoy dando la introducción. Nunca veremos a Dios el Padre de forma visible, porque Él es infinito, Él abarca todo. Si de pronto Él se hace visible, ya no veríamos nada más que a Él. Por lo tanto, Dios escogió a la imagen del Dios invisible. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? ¿A quién veremos en el cielo? A Cristo. Él estará ahí y veremos a este Dios. O sea, yo esto cuando lo aprendí dije dentro de mí, no voy a ver a Dios el Padre, pero fue como que, oye, ¿qué pasa en tu corazón? Cristo es Dios. Cuando sus discípulos dijeron, muéstranos al Padre, ¿qué les dijo Cristo? Espérense a la venida, espérense, ya que mueran lo van a ver. ¿Les dijo eso? No. ¿Qué les dijo? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Él es la imagen de su substancia. La Biblia dice eso, la Biblia enseña eso, Cristo nos enseñó eso, y no sé usted, pero yo no lo sabía. Yo sí me imaginaba que en el cielo íbamos a ver a Dios el Padre, así. Pero la Biblia enseña que Él es la imagen del Dios invisible. O sea, ¿qué más claro está que eso? Yo no lo había visto porque no me había sido revelado, porque no me había puesto atención en eso, pero ahí está clarísimo. Él es la imagen del Dios invisible. Y si este Dios deja de ser invisible, ya no es inmutable. Porque en el momento que se hace invisible, ya cambia. Y Cristo dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo no es simplemente un hombre superior a los demás. Cristo es Dios mismo.
Esta verdad es esencial para nuestra salvación. Dios es infinito. Por lo tanto, también cualquier pecado contra Cristo, menosprecio contra Cristo, el dar por hecho a Cristo, el tomar su nombre en vano, también es un pecado contra Él, un pecado contra este Dios santo. A veces nos damos cuenta, o no nos damos cuenta más bien, que ofendemos a Dios, pero también ofendemos al Hijo. También en ocasiones ofendemos al Espíritu Santo, y eso también lo dice la Biblia. No entristezcáis al Espíritu Santo que habita en ustedes, porque es Dios mismo, y cualquier mancha de pecado no solamente está contra Dios el Padre, sino también contra el Hijo y contra el Espíritu Santo. Dios es infinito, Jesús es infinito, por lo tanto su supremacía está por encima de todas las cosas. Él tampoco es solamente un ser espiritual. Él está por encima de todas las cosas visibles e invisibles. Es decir, físicas e espirituales. Él está por encima de todo eso. Él está por encima de todo lo que hay en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Él está por encima de todo esto. Es decir, que es superior a los ángeles también quita todo lo que se pueda llevar a adorar a los ángeles, o a adorar a los santos, o a adorar a hombres que han muerto y quererlos canonizar o hacerlos santos. O decir que una persona es superior simplemente porque concibió al Hijo de Dios. Cristo es superior a todos, por lo tanto cualquier inclinación de adoración a algo que no es Cristo es pecado contra Él. Jesús creó a los ángeles, creó a todo hombre, creó, digámoslo de esta forma, a su madre en su humanidad. Él es superior a todos, por lo tanto solo necesitamos adorarle a Él. Hay corrientes que también adoran a la tierra, adoran a lo creado, pero esto está por debajo de Cristo, porque Cristo creó todas las cosas. El reino físico y el reino espiritual están por debajo de los pies de Cristo. Cuando entendamos, porque a veces esto lo llevamos a la mente, pero no al corazón. Cuando entendamos la supremacía de Cristo, podremos tener un punto de vista más acertado, más conocido de Él. Podemos adorarle de mejor manera, podremos confesarle de mejor manera, podremos creer en Él de mejor manera, y no solo decir, creo en el Señor Jesucristo que me salvó de los muertos, que me resucitó, que me... No solamente decir una manda o algo. Cuando conozcamos quién es Cristo, entenderemos aún mayor la profundidad de su amor para conmigo que no lo merecía. La profundidad del decir en la Biblia que este Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó tomando forma de siervo, hecho semejantes a los hombres. Y aún estando en tu condición y en mi condición, se humilló aún más. De lo que ya había sido humillado, se humilló más hasta la muerte, y a una muerte, déjenme decirlo así, maldita. A una muerte de maldición, porque la muerte de la cruz era la forma más maldita de morir. Y dice la Biblia que se hizo maldición por nosotros. No que Él haya sido maldito, sino que Él llevó la carga de esa maldición por ti y por mí. Y cuando vemos y entendemos la supremacía de Cristo, podremos entender aún más la profundidad de este amor y entender que por gracia y que sin merecerlo estamos aquí. Podremos recibir, y no solo esto, responder a su amor. Podremos responder, y no solo con palabras huecas o vacías, sino responder día tras día con un corazón genuino, porque he entendido a profundidad quién es Cristo, quién es mi Señor, a quién recibí en mi corazón, quién es mi Salvador. La supremacía de Cristo y su señorío es algo que necesitamos entender en nuestro corazón, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, es donde estamos nosotros, somos parte del cuerpo y no conocemos a la cabeza. Soy mano, soy pie, soy uña, soy una mugre que anda por ahí, pero no conozco quién es mi cabeza. No conozco quién es mi cabeza. Y entender la supremacía de Cristo nos va a ayudar a centrar nuestra visión en Él y entender mi condición. ¿Por qué? Porque yo me empiezo a comparar con otros hermanos. Yo me empiezo a comparar con otros miembros de la iglesia. Yo me empiezo a comparar con los de otro lado. Yo me empiezo a comparar con, ay, mira lo que andan haciendo esta bola de pecadores. Nosotros estamos en la sana doctrina, en la sana enseñanza, no permitimos esto y bla, bla, bla. Y me empiezo a comparar.
yo soy mejor que ellos. Pero cuando entendemos y nuestra visión no está en los demás, sino en este Cristo supremo, entonces mi visión se aclara y digo, soy inmundo, me falta, no doy el ancho. No, si me pongo del otro lado se pone Cristo, la balanza va a estar a su favor. La balanza siempre va a estar a su favor. No importa cuántos hombres, de los mejores hombres, los más santos que te puedas imaginar, todos los apóstoles, todos los profetas juntos de un lado, del otro lado de la balanza, Cristo va a poder más que todos ellos. Si tomas a todos los santos de todos los tiempos, de todas las eras, de todas las culturas, los hombres más santificados, con mejor oración, con más lleno de conocimiento de la palabra de Dios, los más maduros y espirituales, si los pones en la balanza y del otro lado pones a Cristo, Él puede más que ellos. Porque Él es superior en todo. Incluso si a estos hombres le añades todos los ángeles y arcángeles y serafines de Dios y querubines, del otro lado va a pesar Cristo. Porque Él es superior a todo. Déjenme leerles un texto del pastor John Piper acerca de la supremacía de Cristo. Pongan mucha atención, es solo un extracto muy pequeñito. Dice, la supremacía de Cristo, igual al Padre en todos los atributos, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La supremacía de su eternidad, que te deja perplejo con el hecho inconmensurable que Jesucristo nunca tuvo un inicio, que Él siempre ha estado allí. Esta realidad absoluta es con la que debemos compararnos. Entendamos la supremacía de su eternidad, mientras todo el universo, incluido este edificio, esta iglesia, tu cuerpo, la tierra, las galaxias, las partículas, todos son sombras que pasan en comparación con la trascendencia de Jesucristo. La supremacía de su inmutabilidad, que sus virtudes nunca cambian, con un carácter perfecto, con decisiones eternas, ayer, hoy y siempre. La supremacía de su conocimiento, que hace que la biblioteca más grande de todo el mundo parezca una simple revista. Y toda la información del internet parece la página de una larga enciclopedia. Y la física cuántica y las ciencias más asombrosas y absolutas alguna vez solo parecen cursos de primer grado. La supremacía de su sabiduría, que nunca ha sido confundida por ningún problema, puede resolverlo todo. Él no puede ser enseñado por nada ni por nadie en todo el universo. La supremacía de su autoridad, toda potestad, dice la Biblia, me es dada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Su autoridad no ha cambiado. Él tiene toda la autoridad, cambia el curso de las cosas, pone y quita reyes. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano. La supremacía de su providencia, sin la cual ni un pajarito de toda la selva amazónica más grande ha caído a tierra alguna vez, y sin la cual ningún cabello negro se vuelve blanco. La supremacía de su palabra, que sustenta todo el universo con la palabra de su poder, las galaxias, los átomos, las partículas subatómicas que nadie ha conocido ahí aún, ahí donde nadie ha mirado todavía, llega el poder de su palabra. La supremacía de su poder al caminar sobre el agua y limpiar los leprosos, curar paralíticos, abrir los ojos de los ciegos, abrir los oídos de los sordos, calmar las tempestades, dar vida con estas palabras: Lázaro, ven afuera. Y Ezequiel 16:6 dice: y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Cuando estabas en tus sangres, dice Dios, te dije, vive. Conclusión, Cristo es superior. Por lo tanto, necesitamos tener una vida completamente llena y satisfecha en Él. Cristo es la palabra superior. Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a Moisés y Elías, la ley y los profetas. Cristo es superior a Aarón. Cristo es superior a la ley. Cristo es el tabernáculo superior. Cristo es el pacto superior. En Él está todo y vivimos por Él. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y por último, para terminar esto, allá en Apocalipsis encontramos, cuando se están abriendo los sellos, que en el último sello se dice, no hay quien no pueda abrir. No hay quien no pueda abrir.
Y dice Juan que cuando vio esto, dice que lloró. Dice que lloró porque no había nadie digno de abrir el último sello. No había nadie digno de abrir, ni ángeles, ni querubines, ni arcángeles, ni los profetas, ni Moisés, ni Elías. Nadie era digno de abrir el sello. Pero ¿qué creen? Dice Juan que empezó a llorar. Dice Juan que empezó a llorar. Y yo le ruego a Dios que ponga en nosotros este sentir. Porque si ese sello no se abriera, toda nuestra vida vendría a ruina. Toda nuestra vida vendría a condenación. Preguntaba Juan, ¿quién es digno de abrir el sello? ¿Quién es digno de abrir el sello? Porque no hay nadie en toda la tierra, no hay nadie en todo el cielo que pueda abrir, que sea digno de abrir el sello. Apocalipsis 7:10. Apocalipsis 7:10 dice, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Él fue el único digno, Él fue hallado digno de abrir este sello. Él es supremo en todas las cosas. Él es el Dios supremo. Cristo es superior a todas las cosas. Cristo es superior a todo, a tu vida y a mi vida. Por lo tanto, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La salvación es de Dios, la salvación es de Jehová y del Cordero. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos hablas. Gracias, Cristo, porque nos hablas a través de tu palabra. Te rogamos que pongas en nosotros un corazón que busque agradarte, que busque conocerte. Ayúdanos a que nuestra mirada, a que nuestros ojos, a que nuestra mente esté enfocada en Cristo. A que podamos decir, mi corazón, mi mente, mis deseos, todo lo que soy y lo que tengo está puesto en Cristo. Todo mi sentir, todos mis problemas, todas mis situaciones, todas mis necesidades, todos mis deseos, todos mis anhelos, todas mis metas, mis sueños, todo lo que quiero hacer está puesto en Cristo, porque no hay nadie digno de abrir el sello más que Él. Aquel cordero que fue inmolado, aquel cordero que fue a la cruz, aquel cordero regresará como león. Y en Él está nuestra confianza, en Él está nuestra salvación, en Él está nuestra paz. Él nos redimió, Él se sentó a la diestra del Padre y está intercediendo por cada uno de nosotros. Ayúdanos a tener nuestra mirada fija en Él siempre, Espíritu Santo. Ayúdanos a que nuestra mente diga, Hosana al Hijo de David. A que nuestro corazón diga, Hosana al Hijo de David. A que nuestras manos, nuestra boca, nuestro corazón, nuestros pensamientos, todo lo que queramos hacer o decir, digan, Hosana al Hijo de David. Y que en todo podamos glorificar al Hijo. Que en todo podamos darle gloria y honra a Él, porque Él solo es el único digno de merecer gloria, honra, majestad por los siglos de los siglos. Te bendecimos y te alabamos, Señor, y ayúdanos a que esta palabra se haga viva en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.